Hay una fecha que no voy a olvidar mientras viva. No porque haya sido un día de celebración, ni porque me haya traído algo bueno. La voy a recordar porque ese día aprendí, con el corazón todavía abierto en canal, que uno puede equivocarse toda una vida creyendo que conoce a alguien, y descubrir la verdad en el momento menos esperado, en el momento en que más necesitaba que esa persona fuera quien yo pensé que siempre fue. Tengo 64 años. Los cargué trabajando, como los cargó mi madre antes que yo, y la madre de mi madre antes que ella. No conozco otra manera de vivir. Desde que quedé viuda a los 41, no hubo mañana que me permitiera el lujo de quedarme en cama más tiempo del necesario. Mi marido, Ernesto, murió de un infarto en plena carretera cuando iba de regreso del rancho donde le hacía trabajo de contabilidad. Se fue un martes de noviembre, rápido, sin avisar, como se van los hombres buenos, sin hacer ruido y dejando un hueco enorme que el aire no alcanza a llenar. Me quedé con una hija de 16 años, una casa con hipoteca y una papelería pequeña en el centro de Querétaro que Ernesto había montado con sus ahorros de años. No sabía nada de negocios. Sabía doblar servilletas, atender a los clientes con una sonrisa y llevar las cuentas en un cuaderno de raya porque mi marido me había enseñado lo básico. Con eso arranqué, con eso y con las ganas de no hundirme delante de mi hija, que ya tenía bastante con haber perdido a su papá. La papelería creció, no de golpe, no como en las historias que uno ve en la televisión. Creció despacito, año con año, sumando una fotocopiadora, luego una máquina de plastificado, luego un rincón de útiles escolares, luego servicios de impresión. Para cuando mi hija Daniela entró a la universidad, yo ya había liquidado la hipoteca y tenía 2 empleadas. Para cuando ella se graduó de Administración de Empresas, yo había abierto una segunda sucursal en la colonia Las Campanas. Me enorgullecía decirlo. Me enorgullecía que mi hija hubiera tenido lo que necesitó para estudiar, para vestirse bien, para no sentir la falta de su padre en las cosas materiales. Eso fue lo que me propuse desde el principio y eso fue lo que hice. Si me preguntaran si me arrepiento, diría que no, porque una madre hace lo que puede con lo que tiene. Y yo hice lo que pude con todo lo que tuve. Lo que sí reconozco hoy, con la claridad que solo llega cuando uno ya pasó por el fuego, es que en algún momento confundí darle todo con enseñarle a valorar algo. Daniela creció sin que le faltara nada, y yo, sin darme cuenta, nunca le enseñé a ver el esfuerzo que había detrás de ese nada. Para ella, las cosas llegaban, las colegiaturas se pagaban, la ropa aparecía. El coche apareció cuando cumplió 21 años. Usado, pero en buen estado, porque yo lo busqué 2 meses hasta encontrar uno que pudiera pagarse sin comprometer el negocio. Ella lo recibió con una sonrisa y a la semana ya estaba pidiéndome que le pagara el seguro. No lo digo con rencor, lo digo porque es la verdad y porque entenderlo fue parte de lo que me permitió hacer lo que hice después. Daniela se casó a los 27 con Rodrigo, un muchacho de familia bien de la colonia Juriquilla. Bien presentado, buenas maneras, trabajo en una empresa de su padre. Al principio me pareció un buen partido. Con el tiempo fui viendo que Rodrigo era de esos hombres que sonríen mucho pero escuchan poco, y que su familia, encabezada por doña Amparo, su madre, era del tipo que clasifica a las personas por el código postal donde viven. Doña Amparo nunca me trató mal abiertamente, eso hay que reconocérselo, pero tampoco me trató bien. Me trataba con esa cortesía fría que es peor que la grosería, porque al menos la grosería es honesta. En las reuniones familiares yo era la mamá de Daniela, nunca Consuelo, nunca con nombre propio. Y Daniela, que lo veía, nunca dijo nada. Yo tampoco dije nada, porque me dije a mí misma que no era mi lugar, que el matrimonio de mi hija era de ella, que yo no iba a ser de esas suegras que meten cizaña. Con los años la distancia se fue haciendo más natural que el contacto. Daniela vivía a 40 minutos de mi casa, pero podían pasar 3 semanas sin que me llamara. Cuando la llamaba yo, contestaba con prisa, siempre con algo que la tenía ocupada. Las comidas de domingo se fueron espaciando hasta volverse casi un evento especial, algo que había que agendar con semanas de anticipación, como si fuera una cita médica. Yo me decía que así era la vida, que los hijos se casan y tienen su mundo, que no podía pedirle a Daniela que me pusiera a mí por encima de su familia. Me lo decía y lo creía, o me esforzaba por creerlo, que no es lo mismo, pero a veces uno necesita esa diferencia para poder seguir. Lo que no me decía
porque dolía demasiado nombrarlo, es que me sentía sola, profundamente sola, no de la soledad de quien no tiene a nadie, sino de la soledad de quien tiene a alguien, pero ese alguien ya no está realmente. La soledad de las llamadas cortas, la soledad de los cumpleaños con una torta pequeña y una visita de 45 minutos porque tenemos plan con los cuates de Rodrigo. La soledad de enfermarme de gripa y no recibir ni un mensaje de ¿cómo amaneciste, mamá? Aprendí a no pedirlo. Uno aprende, con el tiempo y con los golpes, a no pedir lo que sabe que no va a recibir, porque pedir y no recibir duele más que simplemente no pedir. Me lo guardé. Lo metí en ese lugar donde uno guarda las cosas que no tienen solución y que solo se revuelven si uno las toca. Ese lugar se abrió el jueves 12 de septiembre. Fue a las 3 de la tarde. Estaba en la sucursal de las Campanas revisando un pedido de papel cuando sentí algo raro en el pecho. No fue un dolor fuerte al principio, fue más bien una presión, como si alguien me pusiera la palma de la mano encima del esternón y empujara despacio. Pensé que era el calor, que había comido mal, que me había doblado de una forma extraña al cargar unas cajas esa mañana. Me senté. La presión no se fue. Subió un poco hacia el cuello, hacia el brazo izquierdo, y entonces ya supe que no era el calor ni la postura. Supe lo que era, aunque nunca lo había sentido antes, porque hay cosas que el cuerpo reconoce sin que nadie se las enseñe. Margarita, mi empleada de esa sucursal, me vio mal y llamó a urgencias antes de que yo terminara de decirle que no era necesario. Para cuando llegó la ambulancia ya no podía respirar bien. Me recuerdo pensando, de manera absurda, en que tenía que llamar a alguien para que cerrara la sucursal, en que había dejado las llaves de la caja encima del escritorio, en cosas pequeñas e inútiles que el cerebro busca cuando el cuerpo está haciendo algo que la mente no quiere reconocer. En el hospital me dijeron que había sido un infarto moderado, no masivo, gracias a Dios, pero infarto al fin. Me pusieron en la sala de urgencias con suero y monitores, y el médico que me atendió, un hombre joven con cara de cansancio permanente, me preguntó a quién podían llamar. Le di el número de Daniela. Margarita, que se había quedado en el hospital sin que yo se lo pidiera, me tomó la mano mientras esperábamos. Vi en su cara que algo había pasado con la llamada, pero tardó en decirme que. Cuando le insistí, me dijo que Daniela había contestado, que le habían explicado la situación, que el médico mismo le había hablado, y que mi hija había dicho que estaba en el rancho de su suegra en San Juan del Río, celebrando el cumpleaños número 70 de Doña Amparo, y que no podía moverse en ese momento. Me quedé mirando a Margarita esperando el resto de la frase. Pensé que faltaba algo, que venía una segunda parte, que Daniela había dicho que salía en cuanto pudiera, que estaba buscando cómo llegar, pero Margarita no dijo nada más. Bajó la mirada y apretó un poco más mi mano. Le pregunté, ¿eso fue todo lo que dijo? Margarita tardó un segundo. Luego asintió despacio y me dijo que Daniela le había pedido que la mantuviera informada y que le avisaran cuando supieran si iba a necesitar cirugía o no, para ella ver si podía salir al día siguiente. Al día siguiente. Me quedé sin palabras. No porque no hubiera palabras, sino porque había demasiadas, y ninguna servía para lo que estaba sintiendo. El médico me había dicho, con esas palabras exactas, que mi condición era seria y que los siguientes minutos eran importantes. Margarita se lo había transmitido, y la respuesta de mi hija había sido que la avisaran para ella ver si podía salir al día siguiente. Cerré los ojos. El monitor seguía sonando a mi lado, constante, mecánico, sin importarle nada de lo que yo acababa de escuchar. Pensé en los 16 años que tenía Daniela cuando murió su papá. Pensé en todas las noches que yo me quedé despierta con miedo a no poder sacar adelante el negocio, con miedo a no poder pagar la colegiatura, con miedo a fallarle a ella que ya había perdido demasiado. Pensé en las mañanas que me levanté con el cuerpo cansado y la sonrisa puesta de todas formas, porque ella necesitaba verme bien para estar bien. Pensé en el coche, en los 4 años de colegiatura, en los viajes de graduación que pagué porque todas sus amigas iban, en el dinero que le presté cuando se casó y que nunca me devolvió, porque yo nunca se lo cobré, porque era mi hija y uno no le cobra a sus hijos. Y pensé en Doña Amparo, que cumplía 70 años en su rancho, rodeada de flores y mariachi, y por cuya fiesta mi hija había decidido que podía esperar hasta el día siguiente para saber si su madre vivía o moría. No lloré.
Me sorprende decirlo, pero no lloré. Sentí algo que no era tristeza, sino claridad, una claridad fría y limpia como el agua de la llave en enero, que me fue llegando despacio mientras el monitor seguía sonando y Margarita me seguía apretando la mano. Entendí algo que llevaba años sabiendo sin querer saberlo del todo, que para Daniela yo había sido siempre el recurso, la que resolvía, la que estaba cuando se necesitaba algo concreto, algo material, algo que se pudiera pedir y recibir. Pero no había sido la persona a quien uno corre cuando el miedo aprieta. Para eso, para el miedo de verdad, Daniela tenía a Rodrigo, a doña Amparo, a ese mundo que construyó del otro lado de los 40 minutos que nos separaban. Eso no me lo habían quitado de golpe. Yo lo había ido dejando ir poco a poco, cada vez que no dije nada cuando debía haber dicho algo, cada vez que acepté una visita de 45 minutos como si fuera suficiente. Cada vez que guardé el dolor en ese lugar donde se guardan las cosas sin solución. El médico entró un rato después y me explicó que habían podido estabilizarme sin cirugía, que iba a quedarme en observación esa noche y probablemente la siguiente, y que necesitaba reposo absoluto las próximas semanas. Me preguntó si tenía alguien en casa. Le dije que vivía sola. Me miró de una manera que yo conocía bien, porque es la mirada que uno pone cuando no sabe qué decir, pero siente que debe decir algo. Daniela llegó al día siguiente a las 11 de la mañana. Traía un ramo de flores de esos que se compran en la tienda de camino, todavía con la etiqueta de precio pegada al plástico. Entró al cuarto con cara de susto, que puede que fuera genuino, y me dijo que había venido en cuanto pudo, que la fiesta de su suegra había sido imposible de dejar a medias porque doña Amparo había organizado todo con meses de anticipación y había familia de Monterrey y de Guadalajara y no podía simplemente levantarse e irse. No le contesté de inmediato. La dejé hablar. La escuché explicar y justificar durante varios minutos. Y mientras la escuchaba, pensé en cuántas veces en mi vida yo había dejado algo a medias por ella. Los pedidos sin terminar. Las reuniones de proveedores reprogramadas, las tardes canceladas, las vacaciones que nunca tomé porque siempre había algo más urgente, y ese algo más urgente casi siempre tenía que ver con ella. Cuando terminó de hablar, le pregunté, tranquila, si el médico le había explicado lo que había pasado. Me dijo que sí, que había hablado con él en el pasillo. Le pregunté si entendía que en el momento en que Margarita la llamó, yo estaba en urgencias con un infarto y los médicos no sabían todavía si iba a necesitar intervención. Me dijo que sí, que lo entendía, pero que ella tampoco podía hacer magia, que estaba a 2 horas de distancia y que Margarita estaba conmigo. Margarita, mi empleada, que se quedó en ese hospital sin que nadie se lo pidiera, que me tomó la mano toda la tarde, que llamó a sus hijos para avisarles que llegaría tarde porque no quería dejarme sola. Le dije a Daniela que Margarita era una empleada de mi papelería. Ella no respondió a eso. Nos quedamos en silencio un momento. Luego ella me dijo que lo importante era que yo estaba bien, que eso era lo que importaba, que ya no valía la pena darle vueltas a lo que ya había pasado. Me dijo que cuando me dieran de alta podía ir a su casa unos días a recuperarme, que ella le diría a Rodrigo para preparar el cuarto de visitas. Le dije que no era necesario, que me las arreglaría en mi casa. Me miró con algo que podría haber sido alivio, aunque trató de que pareciera preocupación. Se quedó 2 horas más. Me habló de la fiesta, de cuántos invitados había habido, de cómo doña Amparo había llorado de emoción con las mañanitas. Me habló de eso. En mi cuarto de hospital, con el suero en el brazo y el monitor todavía conectado, mi hija me habló del llanto de emoción de su suegra. Cuando se fue me quedé sola mirando el techo y pensando en que yo tenía una papelería con 2 sucursales, una casa pagada en la colonia Cimatario y un departamento pequeño en el centro que rentaba desde hacía 8 años y que era, junto con el negocio, lo más sólido que había construido en mi vida. Pensé en el notario que me había ayudado a actualizar mi testamento hacía 3 años y en que en ese testamento Daniela era la única beneficiaria de todo. Pensé que eso tenía que cambiar. No lo pensé con odio. Quiero dejarlo claro porque es importante. No fue rabia lo que sentí en ese momento, ni sed de venganza, ni nada de eso que hace que uno tome decisiones de las que después se arrepiente.
Fue algo más tranquilo y más definitivo. Fue la misma claridad fría que había llegado la tarde anterior mientras el monitor sonaba y Margarita me apretaba la mano. Fue entender que uno no puede seguir regalando lo que construyó con su esfuerzo a quien nunca entendió el valor de ese esfuerzo. Que el amor de madre no obliga a la madre a negar lo que sus propios ojos han visto. Que hacerse la ciega por no lastimar a quien ya nos lastimó no es amor, es miedo. Y yo había tenido miedo suficiente en mi vida. Salí del hospital 4 días después. Margarita me fue a recoger. Le dije que le iba a dar un aumento en cuanto yo pudiera volver a la sucursal, y ella me dijo que eso no era necesario, que lo había hecho porque quería y porque me tenía cariño. Que me había tenido cariño desde que entró a trabajar conmigo hacía 9 años. No supe qué responder a eso, así que solo asentí y miré por la ventana del coche todo el camino a casa. Las semanas siguientes fueron de reposo, como había ordenado el médico. Me quedé en casa, me cuidé, tomé los medicamentos a sus horas, caminé despacio por el parque en las mañanas cuando el doctor lo autorizó. Daniela me llamó 3 veces en ese mes, 3 llamadas de 10 minutos cada una, en las que me preguntaba cómo seguía y me contaba cosas de su vida que yo escuchaba sin mucho interés. En esas semanas también llamé a mi notario. Le expliqué lo que quería hacer. Él me escuchó sin interrumpirme. Me hizo algunas preguntas para asegurarse de que yo entendía las implicaciones. Y cuando le dije que sí, que lo entendía perfectamente, que lo había pensado con calma durante semanas, procedió. Modifiqué el testamento. La papelería y sus 2 sucursales pasarían, en partes iguales, a Margarita y a Leticia, mi otra empleada de toda la vida. Ellas habían estado ahí cuando el negocio era pequeño, y cuando creció, habían cargado cajas, atendido clientes difíciles, cubierto turnos extras sin quejarse. Merecían más de lo que yo les había podido dar en vida. El departamento del centro lo destinaría a una asociación que conocí durante mi recuperación, que apoya a mujeres mayores que quedan solas sin recursos. La casa de la colonia Cimatario, donde viví con Ernesto y donde crié a Daniela, esa sí me la pensé más. Al final decidí que tampoco iría a Daniela, que se vendería y el dinero se dividiría entre las mismas causas, que a Daniela le dejaba lo que ella siempre había considerado suficiente de mi parte, el recuerdo de una madre que le dio todo lo que pidió y la posibilidad de seguir adelante con su vida sin que yo le pesara en la conciencia. No le dije nada de inmediato. No era necesario. El testamento era mío, y lo que yo hiciera con mis bienes era asunto mío. Y mientras yo viviera, nadie tenía por qué saber nada. Volví a trabajar en noviembre, despacio, pocas horas al principio. La primera mañana que abrí la sucursal de las Campanas, Margarita había puesto café y pan dulce en el escritorio de atrás y había colgado un letrero pequeño en la puerta que decía: «Bienvenida de vuelta, jefa». Me tuve que dar vuelta un momento para que no me viera la cara. Las cosas siguieron. La vida siguió. Daniela me llamó en Navidad para decirme que ese año iban al rancho de los suegros desde el 23 hasta el 2 de enero. Que si yo quería, podía ir el 24, un rato antes de que ellos se fueran. Le dije que estaba bien, que no se preocupara, que yo tenía mis propios planes. Era la primera vez en muchos años que no pasaba la Navidad esperando que mi hija llegara. La pasé con Margarita y su familia, en una casa llena de niños y ruido y tamales de más. Dormí esa noche sin el nudo que cargaba en el pecho desde hacía años sin haberlo nombrado. Hay cosas que uno tarda décadas en aprender. Que el amor real no se mide en lo que uno da, sino en cómo lo recibe el otro. Que enseñarle a alguien a valorar lo que tiene es tan importante como dárselo. Que cuando alguien te muestra quién es en el momento más difícil, tienes que creerle, aunque esa persona sea tu propia hija. Que hacérsela fuerte no es lo mismo que serlo de verdad. Que la soledad que uno elige es completamente distinta a la soledad que le imponen a uno. Y que entre las dos, la primera siempre es mejor. Hoy mi casa está tranquila. No hay visitas que esperar ni llamadas que contar. Hay libros que nunca tuve tiempo de leer. Hay plantas en el patio que por fin puedo atender. Hay mañanas sin prisa donde el café sabe a lo que debe saber. Hay una paz que no es resignación ni tristeza, sino algo más honesto, más ganado, más mío. A veces pienso en Daniela y no siento lo que pensé que sentiría. No siento rabia. Siento algo parecido a la pena, no por mí, sino por ella, porque ella no sabe lo que perdió en ese hospital.
y tal vez nunca lo sepa, y eso es una carga que yo no puedo cargarle ni quitarle. Yo hice lo que pude, lo di todo lo que vi porque era lo que sabía dar. Aprendí tarde que dar todo no es lo mismo que dar bien, y que ese aprendizaje llegó cuando llegó, no cuando yo hubiera querido, pero llegó. Y con él llegó esto que tengo hoy. Una vida que es completamente mía, sin pedir permiso, sin justificarme, sin esperar a que alguien más decida cuánto valgo. La dignidad no se hereda, se construye. Y a los 64 años, con el corazón remendado y los ojos abiertos por fin del todo, yo estoy apenas comenzando a construir la mía de verdad. Dime, ¿tú hubieras podido tomar esa decisión? ¿Hubieras tenido el valor de cambiar todo lo que planeaste para alguien que no supo cuidar lo más importante que tenía?